Buenas noches. Voy a hablar sobre los lineamientos de redacción jurídica, que consiste en redactar un escrito sobre un asunto relacionado con el derecho en términos generales. Los textos jurídicos se componen generalmente en una serie de elementos estándar, un preámbulo o introducción, donde se establece el contexto, una parte expositiva donde se detalla los hechos o normas. En redacción jurídica, un lineamiento se refiere a un conjunto de normas, principios o directrices que orientan y regulan la forma en que se debe elaborar un texto o documento jurídico. Estos lineamientos son fundamentales para asegurar que los escritos, como contratos, sentencias, leyes y dictámenes o cualquier otro tipo de documento legal, sean claros, precisos y coherentes, y también que respeten las normas jurídicas. Algunos lineamientos de la redacción jurídica son claridad, concisión y coherencia. Los textos jurídicos deben ser claros, concisos y coherentes. Formalidad: se debe utilizar un lenguaje técnico, específico y formal. Evitar ambigüedad: los textos jurídicos no deben permitir más de una interpretación de una misma expresión. Ortografía y gramática: se debe hacer un buen uso de ortografía, la gramática y los signos de puntuación. Evitar oraciones largas, evitar oraciones breves, utilizar rayas cuando se pueda utilizar rayas para separar periodos, que no altere el sentido del párrafo. Equilibrio entre precisión y accesibilidad: se debe lograr un equilibrio entre la precisión y la accesibilidad de un documento. Buenas noches. Voy a hablar sobre los lineamientos de redacción jurídica, que consiste en redactar un escrito sobre un asunto relacionado con el derecho en términos generales. Los textos jurídicos se componen generalmente en una serie de elementos estándar, un preámbulo o introducción, donde se establece el contexto, una parte expositiva donde se detalla los hechos o normas. En redacción jurídica, un lineamiento se refiere a un conjunto de normas, principios o directrices que orientan y regulan la forma en que se debe elaborar un texto o documento jurídico. Estos lineamientos son fundamentales para asegurar que los escritos, como contratos, sentencias, leyes y dictámenes o cualquier otro tipo de documento legal, sean claros, precisos y coherentes, y también que respeten las normas jurídicas.